Abstracción a la arquitectura universal. Examen parcial número 3. Video exposición. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gamaliel de Dios Churrano Gamero y el día de hoy tengo el agrado de presentar un video expositivo en donde trataremos una línea de tiempo a través de los diferentes estilos y edificaciones más exponentes de a partir del siglo XVII, luego del Renacimiento, tratamos del arte barroco hasta la actualidad. Así que ponte cómodo que hablaremos en este video. Y como ya mencionamos, comenzamos con el punto número 1. Hablamos de la arquitectura barroco, o este estilo tan peculiar, ¿no? Comencemos. Y bueno, comenzamos con uno de los primeros exponentes, que es la Basílica de San Pedro. Esta pertenece al estilo barroco, aunque también tiene algunos aspectos renacentistas, pues esta se encuentra ubicada en la ciudad del Vaticano, ¿no? Y como lo comenzamos a mencionar, pues ya desde esos tiempos la arquitectura en Grecia y Roma ya iba tomando un cierto punto característico, un poco más sofisticado y sacando los estándares de que tenía pues antes en Europa. Se dice que en la Basílica de San Pedro fue un proyecto realmente de gran magnitud y de que lo podemos evidenciar en las mejores entregas que han tenido en los últimos años. Incluso dice que ha tenido involucrado a los mejores arquitectos de la época, porque esta basílica costó más de 100 años poder terminarla realmente, aunque ya sabemos que cuando hablamos como arquitectos que un proyecto nunca termina, pues este siempre tiene que seguir evolucionando, ¿no? Y entre los arquitectos que fueron los responsables de poder crear la Basílica de San Pedro son Donato di Angelo Bramante, el arquitecto y pintor. Se dice que también que alrededor de todos los arquitectos que vamos a ir mencionando, pues parte del proyecto en sí ha ido cambiando, ya que uno puede ir extrayendo muchas cosas y cambiando de forma y evolucionándolo de acuerdo a la perspectiva del arquitecto. Como segundo arquitecto que tenemos aquí para mencionar es Raffaello Sanzio, que también es un italiano nacido en Urbino, que dice que nació en el año 1844 y que él estuvo mucho en el clasicismo, en el equilibrado, ¿no? Y que él buscaba más que todo agregarle a la Basílica de San Pedro la percepción de la luz y la armonía en la composición, para que de esa manera él pueda dominar, de acuerdo a su perspectiva, lo que quería en el proyecto, lo que quería transmitir, ¿no? Y hay una serie de arquitectos que han estado siempre evolucionando y tratando de mejorar aún este proyecto de la Basílica de San Pedro, como Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Carlos Maderno, Giovanni Giocondo y muchos más que fueron ayudando cada vez a que ese proyecto pueda tener más impacto, ya que cada proyecto, cuando hablamos de barroco y en el Renacimiento, cada uno tenía algo que imponer, un impacto dentro del ámbito religioso. Seguimos ahora con la arquitectura. ¿Qué arquitectura podemos observar? Las composiciones, y en base a esto pues hablamos del Renacimiento italiano, ¿no? que buscaba reintegrar los aspectos formales y estructurales de Europa clásica, ¿no? La arquitectura renacentista también, en caso de eso, llevaría la contra al arte gótico, de estas formas apuntadas con gran altura, con llamativos vitrales, con aspectos que tenía el renacimiento arquitectónico, y que obviamente la Basílica de San Pedro tuvo una inclinación de forma un poco sencilla de la forma natural que tenía esta. Entonces, hablando un poco más de la arquitectura renacentista y más que todo centrándonos en la arquitectura barroca, vamos a hablar un poco de sus características, ¿no? Pues que esta se debe ser construida con formas geométricas sencillas, aunque hablando de los detalles de escultura,
se puede decir que tiene unos hermosos detalles artísticos. Y más que una pieza arquitectónica, se siente y se observa que tiene muchos detalles artísticos, que llega a ser una forma muy artística de cómo expresar una vez más la arquitectura, ¿no? Y para lograr todo lo mencionado, pues se usaron nuevas estrategias de construcción, ya que en esos momentos, pues la nueva tecnología que se usa ahora, pues es muy distinta. Eran tallados en piedra, tallados en mármol, tallados también en muchos materiales, que ahora sin duda es un gran reto, ¿no? Poder lograrlo. Pues, y eso se percibe mucho también en la Basílica de San Pedro, que fue un edificio robusto, más allá más allá que acercarse al cielo, pues siguió manteniendo la idea principal o la primera idea del arquitecto. Se aferra a la tierra. Esta pues está muy pegada a la tierra, no es un edificio pues wow, qué alto. Y se caracteriza también por tener unas estructuras pequeñas, bajas, pero de unas formas geométricas muy bien elaboradas, ¿no? También es necesario incluir que esos elementos góticos, como los arcos apuntados, los gruesos estribos y todos los pináculos, la cúpula, el arco que tiene también en el medio como punto de parte importante de la nueva arquitectura que se estaba desarrollando ya en esos momentos. Y al igual que las demás artes que mencionamos, tanto como el tallado, la arquitectura y las formas, también estas responden a ser un sentido unitario, en el cual por el interior los arquitectos se esforzaron en que cada construcción se pueda vislumbrar en todo el tiempo, con la primera vez que el espectador puede entrar a hacer sus fines religiosos. ¿Cómo se puede decir que cada arquitecto quiso imprimir su estilo? Cada arquitecto como Miguel Ángel, como el primer arquitecto que fue el arquitecto y pintor Donato di Angelo Bramante, fue elaborándolo más allá de fines religiosos, más allá de toda la estructura que ya tiene para su propósito que fue hecho, fue elaborándolo como una pieza de arte, en el cual fue fácil identificar que la obra pertenece a quien no, excepto que algunos, como el caso de la Basílica de San Pedro, que tuvo la participación de pues muchos arquitectos. Imagínense, más de 6-5 arquitectos que pasaron alrededor de ya 100 años, que sigue pues construyéndose, evolucionándose, pues le brindaron su toque personal y tal vez hayan modificado algunas cosas del concepto, ¿no?, que se creó al inicio, pero sin duda no dejaron de perder la vista principal de la Basílica de San Pedro. Hablemos un poco ahora de la fachada. Vamos a analizar la forma, a ver un poco de los planos, un poco de los cortes, y podemos ver que en la fachada se puede ver un cierto orden de columnas, ¿no? Eso se llama repetición, y también llega a ser un estilo y una forma de arquitectura, ¿no? La repetición, el seguir siempre, ¿no?, la secuencia. Y se dice, ¿no?, que en el plan original, cuando el arquitecto Bramante se imaginaba o se inspiró suponer al Parteón y al Templo de la Paz, ¿no?, adoptando así esa forma que tiene ahora, tan peculiar como una cruz griega. Pues en la fachada se pueden ver muchos detalles de esculturas. Pueden ver también esa gran cúpula que está por arriba, que le da ese toque religioso, y ese toque de la cruz que le da a entender que es para un sentir religioso. Pues sin duda, luego de la repetición de ventanas y de los detalles barrocos que tiene, es una gran fachada imponente al estilo de esa época. En cuanto a los planos de la Basílica de San Pedro, pues se puede observar una planimetría muy bien estructurada, e incluso se podría decir que hay más de 86 monumentos en los cuales se está contando los altares, monumentos, fachadas, estatuas y uno de los elementos más importantes y resaltantes de este proyecto. Como se puede observar en el plano,
pues se observa que más que todo se centra abajo de la cúpula en el altar. En el altar donde área que destaca, ¿no? Tiene una área que tiene más jerarquía que la otra. Y eso es muy importante contar, ya que cuando hablamos de, como lo menciono, con proyectos religiosos o proyectos que tienen fines religiosos, siempre se considera que debe haber un poco más de iluminación y un poco más de jerarquía en el altar o lugar en el cual va a ser el culto. Hablemos un poco de los interiores, ya que podemos ver que estos interiores llenos de esculturas, llenos de detalles barrocos, llenos de pinturas y de un arte muy hermoso que caracteriza mucho al Italia antigua, ¿no? Incluso gracias a esos grandes detalles, a esa gran presencia que tiene, llegó a ser o llega a ser uno de las iglesias católicas más visitadas del mundo, ya que tiene uno de los más grandes espacios. Incluso como se puede ver en la imagen, a la perspectiva o en la altura, llega a ser más de 50 metros y se pueden ver justo las personitas chiquititas, ¿no? Y eso da mucho que ver delante de la presencia en el cual están religiosas. Hablando un poco, ahora comencemos hablando un poco del análisis volumétrico que tiene el volumen, ¿no?, de la Basílica de San Pedro. Pues como bien se puede observar, se pueden usar formas geométricas muy irregulares, ya que no son irregulares, sino que cumplen con los estándares de la volumetría, ¿no?, armoniosa. Pues se puede observar como cubos alargados, y justo en la cúpula se puede diferenciar, se puede dar una gran similitud con una esfera, pero abstraída y cortada por la mitad. Y ya que ese juego de prismas, también triangulares y hexagonales, pues hacen conforme a las puntas, los cilindros que hacen, pero sería un cilindro octogonal, que hace una gran perspectiva. Bueno, hablamos en vista de los muros, de los balcones. ¿Cómo se llama? ¿Postes? Esas cositas de las columnas que también tiene, ¿no? Ya que eso se puede observar también en la pred y en el prediseño, que todos esos volúmenes geométricos tienen cierto grado de similitud y realmente se puede observar que sí son. En conclusión, se podría decir que este exponente de la cultura barroca o del estilo barroco, pues en su interior, tanto como exterior, está lleno de esculturas, de mármoles y más que todo de la época del Renacimiento, tanto como los artefactos, las lámparas, los monumentos y todo. Y esto se volvió una estructura tan bien hecha que ahora se puede decir que se ha convertido y se ha hecho, evolucionando tantas veces, en un símbolo monumental de esas épocas, y ahora muy bien reconocida como una de las mayores iglesias católicas más visitadas de todo el mundo, tanto por su infraestructura, tanto por sus culturas, por la presencia que tiene y por toda la cultura que tiene detrás de un exponente arquitectónico. Ahora, luego de haber hablado un poco de la arquitectura barroca y uno de sus mayores exponentes, sigamos con una arquitectura que es muy similar o con un estilo que realmente tiene que tener un buen ojo para poder diferenciar algunas cosas y algunas características que predominan en cada estilo. Pues hablamos de la arquitectura rococó y hablaremos ahora de un exponente muy bonito y se podría decir que muy llamativo al momento de explicarlo. Es el Palacio de Catalina. Pues este palacio es uno de los más grandes en la región de Rusia, ubicada en San Petersburgo. Anteriormente fue un palacio imperial. Se encuentra a unos 26 kilómetros al sureste de la ciudad, en un pueblo llamado Pushkin, ocupado por seres rusos como residencia de verano. Hablemos un poco de su historia, de cómo fue trascendiendo, cómo siguió evolucionando, que ya sabemos que esos grandes exponentes tan antiguos pues realmente siguen mejorando cada año o cada década. ¿Okay? Sigamos diciendo. Como pueden ver, ese edificio fue encargado por Catalina I en 1717. ¿Y quién fue el arquitecto encargado de aquí? Fue Johann Friedrich Braunstein.
él fue el encargado de diseñar su residencia de verano, pues esta fue ampliado en 1743 por la emperatriz Ana, pero luego renovado a favor de una versión mucho más grandiosa solicitada por la emperatriz Isabel. Esta nueva estructura construida estilo rococó fue diseñada por el arquitecto de la corte, Bartolomeo Rastrelli. El palacio de 325 metros de largo tardó 4 años en construirse y se completó en 1756. Pues hablemos un poco de la fachada, ya que esta fue cambiada de nuevo por Catalina la Grande. Hablando un poco del estilo arquitectónico, pues este palacio comenzó siendo un estilo barroco, pero por su exterior excesivamente lujoso. Y eso fue algo muy complicado al momento de la construcción, ya que tuvo más de 100 kilos de oro en los grandes detalles, las esculturas, y aunque eso suena como algo muy grande, pues realmente eso tiene mucho que hablar, ya que hicieron estatuas para adorar en el techo, la fachada de azules y blanco con tantles, y eso deja mucho que hablar en el estilo, y creo que es una fachada a la altura de lo que se pide de un palacio, ¿no? Y pues hablamos un poco de cómo lo soportan, ¿no? Ya que son soportes naturales en formas de cuerpos masculinos y femeninos. Las pilastras son columnas poco profundas que se proyectan ligeramente desde la pared. Estos elementos decorativos fueron esculpidos por una persona, que fue por Johann Frank Duncker, y luego cubiertos finalmente con pan de oro. Hablando un poco del interior, pues vamos que el interior pues tiene un montón de áreas, un montón de cuartos muy hermosos y en muy alta calidad, ¿no? Pues el interior del palacio fue decorado por Rastrelli en estilo rococó, ¿no? Pues se dice que los interiores se exhiben barandillas ornamentadas y cupidos de mármol. El gran salón o el salón de la luz, de 1000 metros cuadrados, así como escuchan, es algo wow, gigante, pues, y en un ancho del palacio pues ofrece las vistas de ambas direcciones. Contiene altas ventanas arqueadas y su techo está cubierto por un fresco llamado de Triunfo de Rusia. Pues otros de los ejemplos lujosos que tiene este palacio, o que se puede encontrar dentro al momento de entrar, ya que es una experiencia totalmente hermosa por lo que se puede observar en las imágenes, pues incluye una estufa de azulejos azules y blancos. El Pictures Hall Exhibit ofrece de arte de obras del siglo XVII y XVIII que cubren casi toda la pared. La sala de retratos exhibe pues muchos retratos, ya sea de los zares que han vivido aquí, ya sea de los dueños, ya sea de los grandes hombres y de las reinas que han estado allí. Y esto llega a tener cierta jerarquía por las paredes de lo que han pasado, ¿no? Pues incluso en el salón de retratos se encuentra una réplica exacta de la sala de ámbar, que fue reconstruida por el gobierno y abierta al público en 2003, y desde ese momento se ha convertido en la parte más visitada del palacio. Incluso está decorado con tallas de maderas, espejos, mosaicos de ágata, jaspe y paneles de ámbar. Y todo esto en conjunto fue lo que formó la hermosura y una buena construcción al estilo rococó. E incluso se puede ver la gran aceptación del público, que fue al poder aceptar esta nueva modalidad de estilo, y ahora siendo los grandes museos. Hablando un poco de planos, planimetrías, cortes, fachadas, pues se podría decir que por lo mismo que es un palacio, pues no podemos encontrar unos planos muy exactos de las áreas, ya que esto en algunas áreas privadas interiores pues son muy privadas y tienen cierto reglamento, no pueden ser expuestas al público. Pero lo que sí podemos hablar es del diseño de afuera, e incluso hablamos un poco de su jardín, que es al frente del palacio, ¿no? Y este es considerado como un pabellón, ya que tiene muchas áreas de recorridos, tienes lugares para poder esperar y lugares para poder magnificar toda la esencia de todo el área del interior y el exterior del palacio.
Pues esta entrada principal está enmarcada por dos circunferencias de estilo sumamente rococó, ya que podemos ver que tiene tallados, que tiene distintas cosas que en conjunto se le hace ver un estilo rococó pasando por lo barroco a un estilo mucho más recargado. Pues estas enormes circunferencias o edificaciones estrechas tienen una forma muy semicircular, de un solo piso. Definen un césped frente al palacio a ambos lados de la pasarela central y una valla de hierro fundido con detalles dorados bordeados al complejo. Pues se podría decir que ese exponente arquitectónico sin duda sería un gran ejemplo del estilo rococó y de la altura que tenía, ya gracias a los diferentes salones, a las diferentes áreas que se puede encontrar en el palacio. Se dice y se concluye que el Palacio de Catalina pues fue uno de los únicos palacios que se renovaron constantemente, ya que se puede ver que lo cambiaron incluso para un museo, luego a casa de verano, y todos los distintos dueños que han pasado de la gran monarquía y jerarquía en Rusia. Y justamente eso coincide con el estilo de esa época, ¿no? Y por lo tanto, pues esa historia tiene mucho significado para ese sitio cultural, y su famosa fachada elaborada e interiores de diseño clásico pues creo que lo convierten en un gran proyecto, ¿no? Destacado hasta el día de hoy, sin duda. Bueno, ahora aquí con lo que respecta al estilo Art Nouveau, traducido al francés como Arte Nuevo, por la década del 19, y todo eso se refiere a lo que llamamos hoy en día tal vez modernismo. Pues es decir que se trata de uno de muchos nombres que recibió esta tendencia. Pues esta nacía realmente en Europa y en Estados Unidos durante el periodo del fin del siglo. Pues ¿a qué se le dice eso? Pues al fin del siglo y del Belle Époque, de la época hermosa. O sea, este varía entre los años 1890 y 1910 aproximadamente. Pues sin más dudas comencemos con un exponente. Uno de los exponentes pues para la vista o para mí es muy bonito en fachada, e incluso me gustaría investigar y hablar un poco más sobre esto en este video. La casa Batlló. Pues este arquitecto que construyó este proyecto muy curioso, y la verdad que tiene tantos detalles para poder hablar en esta etapa, pues fue el español Antoni Gaudí. Pues es el arquitecto del Art Nouveau más famoso de todos los tiempos. Pues uno de sus edificios más famosos es la Casa Batlló en Barcelona. O sea, ese proyecto se encuentra ubicado en Barcelona. También es muy conocida dentro de España, Barcelona, como los nombres locales o los nombres más característicos que le pueden decir, pues como la Casa de los Huesos, ¿no? Debido a las cualidades orgánicas que tiene, esqueléticas del edificio, debido a todas las esculturas, los detalles de la fachada, ¿no? incluso también de todas las paredes, de los pisos, etc. Pues, esos elementos de construcción en forma de huesos son una interpretación única de este estilo arquitectónico, ya que no vas a poder encontrar uno de otros en otros lugares, o tal vez algunos ejemplos de la lista muy parecidos, ¿no? Pues los diseños de este arquitecto son un gran ejemplo de esa época del modernismo, pues una versión catalana del Art Nouveau, aunque la Casa Batlló toma las curvas orgánicas un poco más literales, ¿no?, que otros edificios. Pues esta, como se puede ver, muchas curvas, muchas formas no tan cuadradas, sino un poco más curvas, un poco más circulares, un poco más elementos abstractos, o se podría decir, o descompuestos, extraídos en este edificio. Pues el color de la fachada proviene de los colores de los fragmentos de los azulejos, pues eso se requiere como de un mosaico forma fondo beige. Pues esta colorida cubierta se enseña alrededor de los grandes ventanales, que de noche pues se ve muy hermosos, muy bellos, da una perspectiva y una naturaleza orgánica muy bella, para revelar las hermosas piezas, ¿no?, del metal verde azulado,
Incluso ese se podría decir que es un color pues muy material y muy reconocible como una característica de la arquitectura Art Nouveau. Pues el techo, sin embargo, pues es lo menos típico del estilo, pues estas tejas multicolores cubren un arco espectacular, o sea, muy llamativo, demasiado bello, que hace que el techo parezca la espalda de un dragón. Da el efecto como si estuviera ese efecto de escalinata, dándole ese efecto de un dragón, dándole más movimiento a la pieza arquitectónica. Y esto también es uno de las características que tiene este nuevo arte, pues incluso se dice que las chimeneas escultóricas se pueden simbolizar a la espada de allá del muy reconocido San Jorge perforado la espalda del dragón. Aunque este es un diseño un poco específico de Barcelona, creado de acuerdo a los ideales del modernismo catalán, es una idea muy general de Art Nouveau incorporar la escultura en el edificio de una manera en que se haga parecer parte de la arquitectura. La capacidad de Gaudí, de este arquitecto, para crear piezas arquitectónicas que actúen como una única composición artística es solo una de las tantas razones para considerar a él a un maestro de los edificios de este estilo, Art Nouveau, en francés y traducido al español como arte nuevo o nuevo arte arquitectónico. Hablando un poco más de este hermoso proyecto, hablemos un poco de los interiores, de qué trata, de qué se siente estar adentro, ya que desde afuera se siente un proyecto muy vivo, una volumetría o un volumen con mucho movimiento. Pues ese interior, como se lo mencioné, realmente está vivo, que se puede sentir desde afuera. Desde una simple foto se puede ver toda la escultura y toda la pieza de arte arquitectónico que se logró con este proyecto. Pues como las líneas de la columna vertebral y la escalera de la pared a través de las formas que se avanzan por las superficies con aspectos escamosos, todo lo diseño, incluso los elementos decorativos de las puertas, marcos, ventanas, incluso las barandas, como se puede ver en las fotos mostradas, dan un aspecto y se ve muy armonioso. Se ve que todo fue muy pensado, todas las formas y las distorsiones de algunas formas de manera artística, obviamente estuvo muy bella, y que esa interpretación da como formas naturales que influyeron en el modernismo de este arquitecto Gaudí. Como se puede observar en este edificio de 7 pisos, a través de los cortes, planos y elevaciones, pues se puede observar que hay una quinta planta en la residencia, que es un momento donde fue destinada al personal de servicio, ya que fue para una gran familia. Pues amplios los sótanos donde se ubicaron los traseros y los carboneras. En la planta baja se dedicó a las cocheras a ras de calle. Eso fue reestructuró en la planta noble y amplió el patio de luces central, rehizo las fachadas tanto posteriores como principales y construyó un nuevo techo. Pues en la obra, que la superficie, que son de 4.300 metros cuadrados, son 32 metros de altura y 14.5 metros de ancho. Pues en la consta del sótano, planta baja, principal como patio, 4 plantas enteras, desván, tienen azotea, se encuentra un acceso privado a la planta noble, o un principal y una escalera de vecinos que discurre un patio de luces, ensanchando igual en el ascensor. Pues el acceso a este inmueble, ya que como se puede ver en los planos, pues se ve como que muy bien estructurado, muy grande ese edificio, pues se realiza por la puerta ubicada a la izquierda de la fachada. Pues muestra 2 recorridos, uno directo a la vivienda principal y otro es la escalera que rodea el hueco del ascensor hacia las plantas superiores, atravesando el patio de luces y dando acceso a los apartamentos realizados para alquiler. 2 por planta y los desvanecen destinados a servicios. Pues como se puede ver, este proyecto es pues muy llamativo, ya que, como dices, tanto por las escaleras, por las puertas y por las divisiones, es como algo, como una vivienda, como si fuera tu casa, pero que te lleva a otra experiencia, a una experiencia mucho más
como se podría decir, mágica, futurista, una experiencia en la cual uno entra en conexión con todas las imágenes, todas las formas, y como que te transporta a ese lugar, te transporta a donde tú te sientas como en un cuento de hadas, algo así. Pues hablando un poco de los materiales, pues esa está constituida por hierro, por piedra, por cerámicos, como se puede ver alrededor de la fachada, y más que todo algo muy llamativo se llama esa materia que dice trencandis. ¿Qué es eso? La fachada pues fue realizada picando un muro ya existente, fue como que tallado y revolcándolo con mortero a cal hasta forma de efecto de olas, que luego sería recubierto con vidrio, obviamente triturado. Eso se llama trencandis, en catalán, y cerámica de múltiples colores de los talleres de Pellegrini. Complementó el revestimiento con 370 discos de cerámica y de 4 tamaños, que eso fue totalmente muy llamativo, e incluso que esos tamaños van del 15 a 25 centímetros, como lo afirma. Pues también está con piedra, ya que recurrió a la piedra el arquitecto Gaudí para realizar algunos elementos ornamentales, como si se parecieran algunas columnas, así como las maderas nobles, pues incluso para hacer puertas tridimensionales como provenientes relieves y algunos pasamanos que están tallados en piedra. Sin duda, luego de todas esas cosas y los cerámicos de las 600 tejas de techo, que le da esa forma de dragón, ¿no?, que sin duda hace hermoso. Y creo que este proyecto tiene mucho en particular, un proyecto pues que realmente destacó en la era, y se dice que es uno de los mejores proyectos y más creativos de este arquitecto. Así que creo que sí sería uno de los mejores exponentes del Art Nouveau. Ahora sigamos con esta etapa que ya cambia un tanto la perspectiva de la arquitectura y el estilo y la moda desde ese punto de vista, con la arquitectura moderna. Pues incluso esta es muy caracterizada por tener elementos mucho más simples, formas más genéricas, se puede decir, formas más fácil de utilizar, reconstruir, de diseñar. Y qué más, por qué no decir, y comenzar con esta que se dice, con ese proyecto que dice Casa de Campo, es Casa de la Cascada, la casa en la cascada. Pues esta se encuentra ubicada en Estados Unidos, Pensilvania. Pues fue el arquitecto Frank Lloyd Wright que fue el encargado, ¿no?, de diseñarlo, de diseñar este proyecto muy bonito, muy reconocido. Y pues obviamente que fue como que construida durante los años 1936 y 1937. Pues se podría decir que este concepto de nueva arquitectura orgánica moderna pues ha sido considerada como una de las obras maestras de arquitectura moderna en su vertiente orgánica. Pues tal vez porque responde a la relación de las partes y el todo en su entorno, o porque mantiene relación de diálogo con el paisaje, o porque se utilizan materiales vernáculos, tendiendo siempre a la horizontalidad, identificándose con el suelo con la gran voluntad de entrar en comunión con el entorno. Estas influencias llevaron a Wright a tener una visión holística sobre la arquitectura, que había aprendido ya con Sullivan el sentido del front force functions, que tendrá en Wright un desarrollo bien particular, ya que él veía por la primera década del siglo XX que esta política de producción pues va adquiriendo cierta libertad compositiva por parte de los autores, de los arquitectos de denominada serie, ¿no? Pues ya para los años 1910 Wright realiza su primer portafolio, y esta fue dedicada a la arquitectura moderna, marcada como un hito en su carrera, muy reconocido. Y ya que siguió haciendo su portafolio, y hace 1923
finaliza una construcción muy importante del Hotel Imperial de Tokio, y en paralelo realiza una serie de casas novedosas en el entorno de Los Ángeles, las denominadas casas con bloques textiles. Pues eso es un poco parte de las influencias de este arquitecto. Pues se dice que la casa en la cascada tuvo una influencia también, pero una influencia japonesa, ¿no? Ya que Japón apareció ante el arquitecto como algo más artístico y romántico, en el país inspirado en la naturaleza de todo el planeta. Pues ya gracias a esa influencia cultural que hizo en Wright, pues tiene principalmente dos vertientes. La primera en cuanto a la relación del edificio, pues con su entorno, y la segunda en el valor de su espacio interior. Y la segunda en el valor de su espacio interior. Y eso se debe, y eso se puede demostrar también en el diseño de sus obras, como por ejemplo la horizontalidad acentuada por lo suave pendiente de sus tejados y sus largos aleros. Pequeñas porciones y la simpleza de materiales hacen referencia a la geometría montañosa japonesa, como las extensas. Y esto se debe a que este arquitecto pues quería cambiar el sentido de la arquitectura, quería poner un elemento primordial en él, ya que Wright pues en este proyecto incorporó el agua, incorporó el manejo del agua y eso se debe mucho también a la cultura oriental, que es su base, junto con otros elementos como el aire, el metal y el fuego para cualquier disciplina. Pues en la casa se pueden ver esos elementos de la naturaleza como principales actores en armonía con la presencia del hombre, ya que si no fuera por la cascada ni todo el ambiente armónico, pues no sería realmente lo que es ahorita. Todos los detalles de la casa, en interiores como exteriores, se pueden demostrar y se pueden ver que son muy armoniosos con todo su exterior. Pues hablemos un poco más del exterior. Pues como se puede ver, es ubicado en el terreno de abundancia de rocas a nivel del suelo, las cuales sirvieron de inclinación, ¿no? De cimentación y inclinación para que pueda tener una buena resistencia. Pues en su terreno pues se extrajeron rocas que conforman la mampostería de la parte de abajo de las fachadas, puestas en este lugar para crear una progresión desde la roca natural del suelo hasta el hormigón de las grandes voladizos. Y todo eso se logra en una relación en el entorno que llega a ser respecto a medida, así como también es la llegada de la casa, la cual se da a través de un pequeño camino peatonal que conduce a la casa y el arroyo del Oso. Como se puede ver en las dimensiones del plano, pues encontramos un living, encontramos obviamente un baño, encontramos un cuarto y encontramos los balcones, que sin duda esos balcones a vista al arroyo del río, pues la cascada pues le da sin duda otra experiencia, como se dice, de otro nivel. En cuanto a los interiores, pues se puede observar que tiene una cierta fluidez en el interior como en el exterior, y eso se debe al manejo de la luz que usó el arquitecto, ya que plasma como herramienta la jerarquización del tránsito espacial, ya que se puede observar que tal vez tenga más jerarquía un cierto lugar de la casa como en otro. Pues se puede observar en la sala principal sin divisiones marcadas, aportando visuales continuas. Se vislumbra asimismo la intención del arquitecto del aprovechamiento de la luz natural a través de los grandes ventanales y en los últimos términos, la transpasión espacial. Se puede observar también en la planta noble el ingreso por un recibidor, un lugar muy pequeño y sin iluminación natural, el cual le da paso a la parte más amplia e iluminada de la vivienda. Hablando un poco del corte mostrado, pues no menos moderno por esas influencias, la casa de la cascada está formada por la superposición de planos horizontales que se van enfatizando por sus grandes anhelos y terrazas que vuelan como contrapunto. Se pueden observar en un único elemento vertical marcando por dos planos que corresponden a la chimenea eje articulado. Del resto de la casa cumple un gran rol,
que es fundamental el espacio de reunión, ya que como puedes ver las grandes terrazas son lo que le da casi la mitad de todo el volumen, dándole así una muy grande jerarquía y dándole así también una gran distribución para que en la segunda planta pues se pueda ubicar el cuarto y abajo el estar, que tranquilamente se pueden hacer reuniones con una hermosa vista, dándole así la jerarquía a los lugares del afuera para adentro. Hablando un poco de la forma geométrica, pues como lo dice la arquitectura moderna, está muy caracterizada por usar formas simples, ya que se pueden observar pues formas muy geométricas, muy cúbicas, alargadas, muy rectangulares, y esa armonía que lleva fue gracias a la descomposición volumétrica que se hizo. Se fue agregando y sacando, pero como resultado se tuvo una casa muy hermosa, obviamente respetando las reglas que se tiene para llevar una buena arquitectura y una buena fase de construcción. Concluyendo con este proyecto y esta única expresión de arquitectura moderna, pues se iba a decir que sin dudas este arquitecto pues logró hacer un gran gesto de romper lo convencional, romper lo que supuestamente se hace sobre el paisaje, generando estos voladizos que adquieren dialogar en su entorno y que sin duda da un cierto grado de experiencias tanto a un nuevo arquitecto que va como a una persona que va a sentir lo que es la arquitectura orgánica. Ahora veremos de los 5 puntos de arquitectura propuestos por el arquitecto Le Corbusier en el año 1887 a 1965. Pues entre ellos muchos arquitectos que han dejado sus obras distintas que hemos aportado en todo este video, pues en los distintos lugares del mundo. Hay algunos cuyos trabajos destacan más. Este ocurre porque de una manera u otra crearon algo original, o llegaron a una influencia, a un grupo de nuevas ideas, o simplemente porque expresaron una nueva forma de ver e interpretar la arquitectura. En estos se encuentra Le Corbusier, uno de los arquitectos más conocidos y renombrados de la historia, pues se debe a que este creía mucho en la arquitectura, pero él quería la arquitectura en masa. Él quería que la arquitectura sea un poco más simple, que la arquitectura tenga un poco más de simpleza, pero sin duda que sea universal. Entonces, es más que decir que en estos 5 puntos demuestra la simple y clara concepto en que lo guiaban a él, a poder enfatizar y crear la importancia de su arquitectura. Y dentro de estos 5 puntos se encuentra la planta libre, la terraza jardín, los pilotis, la ventana longitudinal y la fachada libre. Y nos podemos explicar un poco detallado de cada punto que se abordó en la obra del arquitecto Le Corbusier en la Villa Savoy. Pues la planta libre es muy importante y para él en este nivel pertenecía el automóvil, razón por la que la vivienda se elevaba sobre la pilotis. La terraza jardín se refiere al último piso. Como el terreno se encuentra ocupado en un área natural, se hace necesario devolver el área verde en la terraza para que de esa manera se pueda encontrar la armonía que él buscaba, pero no de una manera tan exagerada, sino de una manera simple y muy poco orgánica. Pues al momento de hablar de el pilotis, pues se refiere a la estructura que hace posible que la casa esté elevada del nivel basal. De esta manera pues se puede lograr y se puede encontrar aprovechar las superficies útiles, liberando la planta de las condiciones estructurales.
La ventana longitudinal es otro punto muy importante, ya que si no fuera por el crearla, se liberan los muros de exteriores. De ese modo las ventanas pueden extenderse a todo el ancho de la construcción, mejorando así la relación con el exterior con el interior, brindándose una mejor experiencia al ser humano y una mejor experiencia a la familia, dándole así un cierto grado de armonía. Pues por último hablemos de la fachada libre, pues esta complementa a las ventanas longitudinales. Los pilares se retrasan con respecto a la fachada para liberar a esta de su función estructural y da de esa forma una construcción más libre y muy simple, pero con puntos y una base detrás que dejó mucho que hablar. Pues todos estos puntos definen con claridad el concepto arquitectónico que Le Corbusier quiso entregar. Cualquier persona que conoce estos puntos puede identificar realmente si este arquitecto estuvo influenciado por él o no, ya que de esa misma manera ocurre con casi las obras de Le Corbusier. Cuando se tiene una idea definida de la obra arquitectónica que se busca ejecutar, está posteriormente que puede ser reconocida con facilidad por aquellas obras, y que esta puede ser copiada y pueda ser sintetizada por muchas personas, para que de esa manera las personas a su idea le agreguen los 5 puntos de la arquitectura, ya que este es más simple y Le Corbusier sin duda atinó en esta propuesta. Ahora trataremos un poco de la arquitectura de Frank Lloyd Wright, describiendo gráficamente, así que van a ver muchas imágenes y videos sobre las principales obras, ¿no? Y cuál es su propósito en todas ellas. Comencemos. Hablaremos un poco del número 1, que fueron incluidos como patrimonios culturales puestos por la UNESCO. Obviamente que fueron los diseños de Frank Lloyd Wright. Pues el primero es el Museo Solomon de Guggenheim en Nueva York, de Frank Lloyd Wright. No solamente es uno de los museos más visitados en Nueva York, sino también uno de los más retratados por los curiosos que se pasean por la Quinta Avenida. Fue el último gran proyecto del arquitecto, ya que sus obras se iniciaron en 1943 y se abrieron sus puertas en 1951, apenas 6 meses después de su fallecimiento, lamentablemente. Sus dramáticas curvas, percibidas por una rampa en espiral, que guía a los visitantes del nivel inferior hasta justo debajo del tragaluz del techo, son aún más impresionantes en su interior. Todo aquel que entra en el museo debe dejarse guiar por la dicha rampa de casi medio kilómetro de longitud para poder acceder a las distintas salas expositivas que se reparten entre sus 6 plantas. Una escalinata hacia el cielo, literal, sobrada de arte. Y pues sí, o sea, todo esto nos da una gran experiencia, y incluso como esto da una gran similitud y transparencia y un trasfondo con la arquitectura moderna que revela las simples formas y las abstracciones simples, sin complicaciones y sin mucho detalle, pero tiene un detrás como de mucho interés. La Hollyhock House, Los Ángeles, de Frank Lloyd Wright. Construida entre 1919 y 1920, Wright se inspiró en los antiguos templos mayas para edificar la vivienda de un joven heredera de un emporio petrolero. La feminista y bohemia Aline Bransdal estaba convencida de que Wright era un misógino de todo y lomo, y se sabe por la correspondencia que ambos mantuvieron en aquel momento. La construcción de la casa no fue precisamente fácil. Finalmente, la obra, levantada en hormigón armado in situ con bloques de hormigón prefabricado, llegó a un buen puerto. A pesar de la ruda apariencia, salvaguarda unos interiores cálidos y de los más sugerentes en la amplitud de los espacios, andas y sus anchas. Tras décadas abandonada, en 2011 se dedicó a restaurarla para que se volviese a brillar con luz propia en East Hollywood. Con el número 3 y el último,
porque hay muchos más, pero estos tres son los que para mí son los más llamativos y más destacantes de este arquitecto. La casa Taliesin en Spring Green, Wisconsin, de Frank Lloyd Wright. Al comenzar a construir esta casa, el arquitecto para el ingeniero electrónico Edwin Cheney en Oak Park, Illinois, Chicago, Cray enseguida se insistió atraído por la esposa de Cheney, Mahab Burgoyne. Ella dejó a su marido, pero el arquitecto también decía abandonar a su primera esposa, la Kitty, con quien tuvo 6 hijos. Ambos se marcharon de Europa en 1909, pero a su vuelta de Estados Unidos en 1911, Gray levantó su propia casa-estudio al sur de Spring Green, Wisconsin. Lo bautizó como Taliesin, Arco de Plata en Gales. Cuenta con una única planta y está abrazada de piedra caliza amarilla, proveniente de una cantera cercana, rodeada de grandes ventanales para que la luz natural se adentrara en todas las estancias durante el día. La vivienda cuenta con 1.100 metros cuadrados. Incluso se podría decir que es una casa muy bella, ya que como lo caracteriza el arquitecto, pues esos ventanales grandes y en formas cuadradas le ayudan mucho. Ahora de igual manera seguimos con esta metodología de exposición y vamos con la arquitectura de Louis Mies van der Rohe. Vamos a describir un poco de sus mejores hazañas y sus mejores proyectos más destacados. Comencemos. Número 1. Pabellón de Alemania, Barcelona. En 1929, Mies van der Rohe se perfilaba ya como un arquitecto importante en la sociedad y en todo este mundo de los arquitectos, sobre todo cuando realizó el Pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona. Este pabellón es considerado por muchos su obra maestra y una de las obras arquitectónicas más influyentes del siglo XX. Su enorme simplicidad y la continuidad de los espacios parecen no tener comienzo ni final. Son parte de sus cualidades más admiradas. En la actualidad este pabellón alberga a la Fundación Mies van der Rohe, cuyos fines son de mucha calidad para todas las personas. Y este pabellón muestra la destreza de ese arquitecto y el propósito que tiene con todas sus obras. Número 2. El Crown Hall, Illinois. El Crown Hall es uno de los 20 edificios diseñados por Mies van der Rohe por el Instituto Tecnológico de Illinois en Chicago. Esta pieza central del campus, fundado en 1940, que ocupa aproximadamente 50 hectáreas, el espacio con obras de Mies van der Rohe por todo el mundo. El edificio se erige como un espacio libre que contiene una forma rectangular en 2 niveles, cuya forma, como se puede observar en su construcción geométrica, pues simplemente se ve que es una arquitectura muy moderna e incluso un tanto peculiar. Con sus 4 fachadas de cristal, el volumen está rodeado de una amplia zona verde, con grandes árboles, principalmente en la fachada sur. El vidriado en todas las caras permite que la facultad no le dé la espalda al resto de los edificios. Respetando el contexto, se caracteriza por una estética de simplicidad industrial, expuesta en sus marcos de acero. Número 3 y última, la casa Franz Gore. Pues esta casa Franz Gore es una vivienda unifamiliar, ubicada en Plano, Illinois, y construida entre los años 1946 y 1951. Esta obra es uno de los mejores ejemplos de arquitectura de una vivienda unifamiliar, incluso destacando más que todo en el siglo XX, y un icónico de la arquitectura mundial. La casa, construida en acero y vidrio, es una muestra del arquitecto alemán por la sencillez arquitectónica y la perfección en los detalles construidos, ya que él se dedicaba a que los detalles sean casi perfectos y tenga una simple destreza detrás de la simplicidad. Actualmente esta casa es propiedad de una organización para la preservación de la cultura y fue adquirida por $6.6 millones. Una información muy impactante, pero sigue siendo de todas maneras una de sus mejores hazañas y sin duda
una de las mejores entregas que se pueda ver en este arquitecto, perteneciendo a este estilo de arquitectura. Bueno, ahora luego de estos cortes, de estos pequeños y breves explicaciones, un poco resumidas, pero sin duda muy importante, que nos pone en contexto de cómo va esa obra y en qué se trató, cómo se exploró el arquitecto. Ahora quisiera tratar un resumen también, pero en esta vez un resumen tratado del arquitecto Le Corbusier. Pues este resumen fue hecho a partir del video de Luis Fernández Galeano, que obviamente que va a estar de fondo, para que puedan ver el video mientras voy diciendo el resumen elaborado. Comencemos de nuevo. Resumen descriptivo sobre Le Corbusier, un gran arquitecto. Le Corbusier seguía la tradición familiar y era destacado en el arte, donde más adelante sería encontrado por un profesor, donde descubre su arte, donde sería un mentor durante su primera etapa de vida. Más tarde describen que tiene una vista débil, por lo que deja el oficio de grabar relojes y lo mandan a hacer otras cosas, a lo que él estaba fascinado en crear, mostrando su arte. Desde muy joven, en una casa donde tiene poco aspecto de Le Corbusier, luego de dos, se fue a recoger a Italia con una compañera, dibujando cada decoración que veía. Todavía no salía el arquitecto, solo la persona que le interesaba en la decoración. Viajaba a Viena y diseña 2 casas más por correo. Le Corbusier descubre a Auguste Perret, su segundo mentor, un arquitecto francés, donde consigue trabajo y ve más sobre la arquitectura y el hormigón. Visita una edificación y ve más sobre su arquitectura que su decoración. Regresa a Italia y sus dibujos ahora representan más los volúmenes, dándonos a entender que está sugiriendo su lado arquitectónico y va más floreciendo en ese lado que su primer mandado. Lo hace para su familia, lo cual haría una villa para sus padres, para luego hacer creaciones relaciones al clasicismo. Inventa un sistema para reconstruir el mundo a causa de su primera guerra, donde lo llama el sistema Domino. En París inicia una vida nueva, inicia un trabajo con su primo hasta el final, donde construyó allí una casa de estudio para su amigo, donde intenta aplicar los mecanismos de la arquitectura clásica a una más moderna. Su gran consagración como arquitecto moderno fue en el Weissenhof, donde hizo 2 obras, las cuales en una agrega sus 5 puntos, donde se hacen presente. Le Corbusier seguía 2 carreras en la mañana, se dedicaba a su estudio de pintura, donde quería crear un lenguaje propio en su arte, y en las tardes con la famosa arquitectura. En sus principios tenía que las casas debían tener pilares para que la vegetación pasara debajo, las ventanas alargadas, la azotea, etc., a las cuales se incluyen en su obra conocida de la Villa Savoye. Resumió sus ideas sobre las pilas en su dibujo, donde compara la primera casa de Gauche, cómo se componía, y otras más sobre las características. Su única obra surrealista fue una azotea que hizo el señor Pestillier. Hace viajes para difundir la nueva vida, para conseguir nuevas obras. Hacía conferencias y mostrando sus dibujos, donde tuvo mucho éxito. En el 37, Le Corbusier hace el pabellón de los tiempos nuevos, expone sus obras, sus grandes murales, y además de cómo debe organizarse el futuro de grande. Dentro de donde era su ideología, pierde la fe en los empresarios y en los tecnópatas. Salven al mundo. Promueve el partido sindicalista y escribe un libro, Cañones Mundiales. No gracias. Antes de la guerra. Después de la guerra vuelve a su estudio y a trabajar en cargos más grandes. Hace su primera obra residencial de la Unidad de Marsella, donde quiere hacer la expresión del hábitat colectiva. El mundo primitivo de las rocas hace de los irracionales lo que gobierna su obra.
y la primera es acogida con espanto en una capilla en lo alto de un cerro. Viajé a la India y trace en una ciudad nueva, donde hace el secretariado la gran asamblea y la mano abierta, donde representaría a la paloma con la libertad, donde sintió que había logrado algo. Lo que él quería era la aprobación de su madre, pero se sintió huérfano cuando falleció la mayoría de su familia. Hizo una campaña al lado del mar. Tenía una azotea donde hacía sus obras. En 1965 falleció en el mar, donde tuvo una ceremonia donde asistieron varias personas como sus discípulos arquitectónicos. Ahora, ya culminando con esta sesión de exposición, me gustaría compartir algunos apuntes a mano alzada que se pudieron realizar. Luego de toda esta investigación de arquitectura moderna, se escogieron al menos por mi parte, escogí dos apuntes en los cuales me gustaron más, me llamaron la atención y me gustaron tanto como forma geométrica como propósito arquitectónico. Aquí está. Pues luego de verlo en esta elaboración que hice de apunte arquitectónico, pues se puede observar un apunte rápido, sencillo y obviamente que siempre tengo en cuenta al momento de hacer la ambientación. Se puede ver que usé solo 2 colores. ¿Y por qué hice eso? Pues porque usé una técnica llamada la jerarquización. Quise darle jerarquía al color y con respecto a la cascada, pues le di un color a esa cascada. ¿Para qué? Para que eso sea que resalte. Y eso dé a entender que eso es lo más resaltante del proyecto. Que quiero dar a entender que las personas que vean mi dibujo digan: ah, mira, la cascada resalta. Otra técnica que llegué a usar es la técnica de sombreado rápido, en la que pueden ver muchas series de líneas continuas que hace que con los distintos colores se use sombreado. Con respecto al museo, como ya que sus formas son circulares, aunque no son tan circulares en el apunte, pero se da a entender, pues simplemente se puede ver el cielo. ¿Y por qué el cielo? Ya que esa espiral es como si estuviera el cielo. Entonces darle color al cielo hace respecto a que arriba está el color. Luego de todo lo monocromático, arriba conseguirás el color. Bueno, eso fue todo en esos apuntes arquitectónicos. Bueno, ahora sí, llegando al final, entonces se puede decir que se infiere que la arquitectura es la auténtica capacidad de poder proyectar el resultado de un pensamiento, una idea o una nueva forma de ver la lógica artística arquitectónica. Porque como podemos ver con Le Corbusier, él quiso proyectar de una manera distinta, tuvo otro pensamiento al estilo arquitectónico de esos tiempos. Y esta que tiene que ser capaz de ser manifestado, plasmada en una hoja de papel, en una cartulina y ahora, incluso más en estos tiempos, en la computadora, en un plano, etc. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de poder contribuir a un grupo de usuarios, por lo general al ser humano. Y que este también pueda dar, gracias al ambiente, o pueda dar a la actualidad, pueda también dar su granito de arena y llevar una armonía con todo el ecosistema que le rodea, usando dicha capacidad para poder brindar una gran experiencia inolvidable a través del arte y la ciencia arquitectónica. Y su importancia en la historia es de mucha importancia, tiene mucho valor, ya que sin duda esos estilos arquitectónicos que han ido trascendiendo durante las últimas décadas nos han podido demostrar que el estilo siempre y la arquitectura siempre ha sido la misma, solo se han cambiado los puntos de vista y los estilos. Así que cada uno como arquitecto debemos imponer nuestro estilo, para de esa manera seguir evolucionando década a década, porque cada década y cada estilo arquitectónico tiene un punto de vista, tiene finalidades y prioridades separadas. Pero sin duda, si contamos todo en un frasco, la arquitectura siempre seguirá evolucionando.
Gracias.